La ley solo existe para los pobres. Los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo, porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero. Márquez de Sade. Muy buenas tardes, mi nombre es Alison Michelle León Guevara. Soy estudiante de Derecho en el Instituto Universitario Morelos. El día de hoy me encuentro aquí, siendo una persona firme y de mente muy abierta. Me atrevo a hablarles de una realidad que algunos aseguran que se trata de una cuestión cultural, otros que es un problema del Estado de Derecho y de cumplimiento de leyes. Pero lo cierto es que sin importar su naturaleza, la corrupción, sí, la corrupción, es uno de los males que actualmente aquejan a nuestra sociedad. Ver una injusticia y no hacer nada es no tener valor. Por eso otros países definen a México como un país corrupto. La corrupción es el abuso de poder para beneficio propio. Es cierto que nuevas leyes se han puesto en vigencia para castigar severamente las conductas como corruptas. Inclusive se han creado entidades dedicadas exclusivamente a la lucha de anti la corrupción. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué razón la corrupción aparece cada vez más bajo muchas y muy variadas formas? La respuesta radica en dos elementos. Por un lado tenemos la falta de transparencia en los sistemas de administración pública y por otro lado se ha desarrollado una mayor sensibilidad por parte de la comunidad frente al fenómeno de la corrupción. Ahora bien, veamos cuál es el impacto de la corrupción. La corrupción provoca que las decisiones sean tomadas de acuerdo con motivos ajenos a los legítimos, sin tomar en cuenta las consecuencias que ellas tienen para la comunidad. Es por eso que actualmente los expresidentes están en peligro de estar en juicio político, ya que se llevó a cabo la participación ciudadana el 1 de agosto del 2021 para la búsqueda de justicia, porque no es justo que no haya hasta el momento consecuencias de sus actos ante ciertas etapas que ha vivido el país y que hayan sido cómplices de la degradación y deterioro de México y sobre todo de nuestra sociedad, y de que la brecha entre los ricos y los pobres sea cada vez más grande. Ahora bien, ¿la corrupción es un delito? La pregunta parece ociosa, pero no lo es. En distintos ámbitos del sector público federal, en especial de procuración e impartición de justicia, permea en criterio de que la corrupción no es un delito. Si esta idea premia, se pondría en jaque la funcionalidad del Sistema Nacional Anticorrupción, pues cualquier desvío de recursos públicos quedaría impune. Quienes afirman que la corrupción no es un delito parten de una premisa difícil de aceptar. Su argumento es que cuando se reformó el paquete legal se creó la SNA en junio del 2016. También se modificó el título 10 del Código Penal Federal para denominarlo delitos por hechos de corrupción. En esa misma reforma se previó que el nuevo título 10 entraría en vigor cuando los senadores nombraran al fiscal anticorrupción. El problema es que, como eso no ha sucedido, entonces la denominación delitos por hechos de corrupción es inexistente y por lo tanto, la corrupción no es un delito en México, así de simple. En mi opinión, las afirmaciones expuestas implican una petición de principio. En la medida de que las premisas utilizadas al efecto son las conclusiones a las que se pretende llegar, la simple lógica rechaza esa posibilidad. Y no solo eso, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por México, la corrupción es un fenómeno que comprende diversos delitos. Entre estos destacan, por ejemplo, el peculado, el cohecho, las dichosas mordidas y el enriquecimiento ilícito que se sancionan en el Código Penal Federal con penas de prisión. En conclusión, podemos decir que el tema de la corrupción está relacionada con la naturaleza humana. Por lo tanto, no es exclusivo de una persona o de una sociedad y por sus propias características es muy complejo y delicado. En México ha de ser un asunto menor y tolerado socialmente desde inicios de la época colonial, en tiempos recientes y dadas las circunstancias actuales que han originado su amplificación. Por otro lado, el derecho, como regulador de la conducta social, constituye un factor imprescindible para el logro de acciones concretas y contundentes contra la corrupción, y a favor de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, así como el pleno ejercicio de derecho fundamental a la información.
Entre todos estos factores que pueden contribuir a una reversión de la corrupción hacia la cultura de la transparencia, juegan un papel imprescindible, pues sin ellas todas las demás acciones que se realicen serían estériles, tal como lo ha demostrado la historia reciente. Muchas gracias, esto fue todo.